Señoras, señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto de homenaje a las víctimas españolas desaparecidas y asesinadas por la dictadura argentina. Saludamos especialmente al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, a las autoridades argentinas y españolas presentes, a representantes del cuerpo diplomático, del movimiento memorialista y de derechos humanos, a familiares de las víctimas y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta tarde de memoria y reconocimiento. Durante este momento de recogimiento que hemos vivido frente al Muro de los Españoles, ha sonado el Cant de los Cels de Pau Casals, interpretado por el violonchelista del Teatro Colón, Stanimir Todorov. Maestro, muchas gracias. La música de Pau Casals, símbolo universal de paz, exilio y defensa de la libertad, nos acompaña hoy como una forma de memoria compartida entre generaciones y entre pueblos. Damos ahora la palabra al señor embajador de España en Argentina, don Joaquín Arístegui Laborde.
Muy buenas tardes a todos. Señor Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, señor Secretario de Estado de Memoria Democrática y delegación que les acompaña en este viaje. Quiero también saludar la presencia de representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros representantes de autoridades, de instituciones locales, regionales o nacionales. Por supuesto también a los representantes de las comunidades autónomas de Cataluña y de Galicia, al equipo de la Embajada que nos ha ayudado tanto a preparar este evento con tanta ilusión, evidentemente a los representantes de la comunidad memorialista de derechos humanos, empezando por Maiki Gorosito, una gran amiga de esta casa que nos va a acompañar en este acto, y sobre todo y por encima de todo quiero dar la bienvenida a esta casa a los representantes de las familias de las víctimas españolas, de las víctimas que fueron asesinadas o desaparecieron durante la última dictadura militar argentina. Señor Ministro, gracias por venir a Argentina. Es tu segundo viaje, un segundo viaje muy importante que tiene como colofón y acto central de tu agenda lo que vamos a hacer hoy, que es rendir homenaje, es hacer un esfuerzo de reconocimiento que además en esta casa tiene un significado especial, porque para la Embajada de España en Argentina que el ministro haya podido congregar a los representantes de aquellas víctimas españolas, aquellas 300 víctimas españolas, supone también desde el lado de la Embajada, desde el lado de la representación diplomática y consular de España en la Argentina, un ejercicio de justicia. Yo, con tu permiso, ministro, quisiera hoy recordar también, y voy a ser muy breve, el trabajo desarrollado por muchos amigos de aquellas víctimas argentinos, pero también de muchos funcionarios consulares españoles, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, que se esforzaron en unos momentos muy difíciles para intentar atender las reclamaciones de esas familias y de esas víctimas. Hoy, que hagamos este acto en la Embajada, además de un homenaje a las familias, también supone un reencuentro de la Embajada con ellas y un reencuentro de la Embajada con la herencia que ellas representan. Así que, ministro, la verdad es que para esta Embajada es un inmenso honor que hayas venido y que hayas decidido hacer en Buenos Aires, en la Embajada, el acto espejo, por así decirlo, del precioso acto que se hizo en el Instituto Cervantes el 16 de abril, poco después de conmemorar el 24M en Buenos Aires. Verdaderamente para la Embajada es un momento histórico. Yo creo que también lo es y espero que así lo sepan reconocer las personas que están aquí en representación de las víctimas y todos los representantes también de los centros y sociedades españolas, a quienes también aprovecho para saludar como representantes de esa gran comunidad española que sigue en Argentina dando ejemplo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Bueno, pues vamos a comenzar este homenaje con la proyección de un primer vídeo dedicado a la memoria de las víctimas españolas desaparecidas y asesinadas. Un recorrido por la historia, los rostros y las ausencias que aún hoy siguen reclamando verdad y justicia. El 24 de marzo de 1976, la República Argentina inició uno de los periodos más oscuros de su historia. Un golpe de Estado derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauró una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Ramón Agosti. El caso argentino era el último de una larga serie de dictaduras que se habían ido imponiendo en América del Sur, golpes apoyados por Estados Unidos a través del llamado Plan Cóndor. En Argentina se disolvía el Congreso, se suspendían las garantías constitucionales y se prohibió la actividad política y sindical. Se instauró un sistema de censura y un plan sistemático de represión estatal dirigido contra toda persona considerada opositora o sospechosa de serlo. Miles de ciudadanos fueron detenidos, perseguidos, torturados, asesinados o desaparecidos. De los 30.000 detenidos desaparecidos, 307 víctimas eran españolas, hombres y mujeres nacidos en España que llegaron a Argentina con sus familias, en muchos casos huyendo de la dictadura franquista y que en 1976 se vieron atrapados de nuevo por el horror. Mi nombre es María Consuelo Castaño Blanco, represento a los desaparecidos españoles en Argentina, soy sobreviviente
Desaparecimos toda la familia en 1979, mis 3 hijas pequeñas, mi marido y yo. Estaba desaparecida, ya condenada a muerte. Estoy aquí, se los puedo contar porque mi padre se movió muy rápido, yendo a la prensa extranjera, y porque estaba aquí en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitada por los mismos militares que le decían desaparecidos aquí no hay. Yo le debo la vida a mi padre, a Robert Koss, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hoy y hace 10 años es el Museo Sitio de Memoria ESMA fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio por donde pasaron alrededor de 5.000 hombres y mujeres, y es un símbolo del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, porque allí se cometieron todos los crímenes de lesa humanidad: tortura, detención clandestina, crímenes sexuales, partos clandestinos en las peores condiciones, robo de los bebés allí nacidos y robo de bienes. La importancia de la lista es porque durante muchos años a España le pedíamos el reconocimiento ético. Si en España no tienen el registro completo de las listas, tampoco pueden hacer ni memoria ya, y no se cumple lo que nosotros queremos, que es el reconocimiento ético de España. No es solo una lista de nombres, cada nombre lleva el acontecimiento que ocurrió con esa persona. Además había un tema que es muy fuerte también con las madres españolas. Ellas querían sentir que seguían perteneciendo a España, que no estaban solas. Pero es un acontecimiento muy grande, porque en la medida en que haya un reconocimiento de que pertenecen a España, de que son 307 españoles, de que España sabe que han desaparecido aquí, abre una puerta. El gesto que tuvo el Gobierno de España el pasado 24 de marzo para conmemorar a las víctimas españolas, 307 víctimas españolas, es una decisión histórica, porque pone de manifiesto el compromiso del Gobierno español para reivindicar la importancia de la memoria. Es volver a reclamar la vigencia de la dignidad de las personas, de los derechos humanos, de la necesidad de defenderlos de manera efectiva y de manera proactiva, y en última instancia de promover sistemas sociales y políticos que apuesten de una manera decidida por democracias modernas y decentes. Es el símbolo de los españoles desaparecidos en Argentina. Lo pintó un pintor cordobés de la provincia de Córdoba de aquí. Dice: desde el dolor y la esperanza. Me quedó muy grabado lo que dijo el pintor. El Guernica de España no llora, el Guernica de Argentina sí. La dictadura argentina intentó borrar vidas, identidades y futuros, pero hubo voces que resistieron incluso en medio del horror. A partir de este momento se va a proyectar un vídeo con los 307 nombres de los españoles y españolas desaparecidos y asesinados para que estén presentes y nos acompañen a lo largo de este acto. A ellos y a ellas está dedicado este homenaje. Una de esas voces fue la de Juan Gelman. Poeta, periodista y militante político, Gelman sufrió en primera persona el exilio y el terrorismo de Estado. Su hijo Marcelo y su nuera María Claudia fueron secuestrados por la dictadura. Ella estaba embarazada. Ambos permanecieron desaparecidos durante años. Su nieta, nacida en cautiverio,
Fue apropiada ilegalmente y Hellman la buscó durante más de 2 décadas hasta lograr encontrarla en Uruguay en el año 2000. Toda esa experiencia atravesó su obra poética, convirtiéndola en una de las voces más conmovedoras y universales de la literatura en español. Hellman escribió desde el dolor, pero también desde la memoria, desde la ternura y desde la necesidad de seguir nombrando a quienes otros quisieron borrar. Decía que la poesía podía convertirse en un testimonio de la herida, y probablemente pocas páginas expresan de manera tan desgarradora esa herida como la carta abierta a mi nieta o nieto, escrita durante los años de búsqueda, cuando aún desconocía dónde estaba aquella criatura nacida en cautiverio. Un texto que habla del amor frente al horror, de la memoria frente al silencio y de la esperanza frente a la desaparición. Invitamos ahora a subir al atril a Maiki Gorositos Trasera para la lectura de Carta abierta a mi nieta o nieto de Juan Hellman. Gorositos no es trasera. Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca, disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración Automotores Orletti, que funcionaba en pleno Floresta, y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años y vos 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron y a vos con ella, cuando estuvo a punto de parir. Debe haber dado a luz solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar, así era casi siempre, a manos de una pareja estéril de marido militar o policía, o juez, o periodista amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían, y con alguna excepción eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado 12 años desde que los militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de grasa de 200 litros que los militares rellenaron con cemento y arena y arrojaron al río San Fernando, se encontraron los restos de tu padre 13 años después. Está enterrado en la tablada. Al menos hay con él esa certeza. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli de la Secretaría de Estado del Vaticano en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto cuál ha sido tu destino. Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de vos o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera hubiese sido el hogar al que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, nunca dejé de pensar que aún así, algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran. No tanto porque tus padres de hoy no son los biológicos, como se dice, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. También pensé todos estos años en qué hacer si te encontraba, si arrancarte del hogar que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. El dilema se reiteraba cada vez.
y fueron varias, que asomaba la posibilidad de que las abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Se reiteraba de manera diferente, según tu edad en cada momento. Me preocupaba que fueras demasiado chico o chica, por ser suficientemente chico o chica, para entender lo que había pasado, para entender por qué no eran tus padres los que creías tus padres, y a lo mejor querías como a padres. Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en formación. Pero ahora sos grande, podés enterarte de quién sos y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos. Tu origen. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía. Menos vos, que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo o los ojos color castaños de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Muchas gracias. Gracias, Maiki, por emocionarnos con la lectura de esta carta. Hay heridas que no pueden repararse completamente, pero las democracias tienen la obligación moral de reconocer a las víctimas, de acompañar a sus familias y de afirmar públicamente que nunca debieron sufrir la violencia, la persecución ni el terror. Damos paso ahora a la entrega de las declaraciones de reconocimiento y reparación personal. Este reconocimiento institucional constituye también una forma de memoria y una forma de justicia. Para ello invitamos al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, al Secretario de Estado de Memoria Democrática y al Embajador de España en Argentina a acercarse aquí cerca para hacer entrega de los reconocimientos del Gobierno de España a los familiares de las víctimas españolas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura. Con este gesto, el Estado español honra la memoria de quienes fueron perseguidos y reafirma su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Las declaraciones que entregamos son solo una pequeña muestra de los familiares y víctimas presentes. El Gobierno de España se compromete a enviar este tipo de declaración a aquellos familiares y víctimas de descendientes españoles que lo soliciten a través de la Embajada. Invito a José Ruiz de Casas, consejero político de esta embajada, a la lectura de las declaraciones y ruego que por favor vayan acercándose a recogerlas conforme se les vaya nombrando. Muy buenas tardes. Nombraremos la persona desaparecida, asesinada. Haremos una brevísima referencia biográfica y a continuación citaremos el familiar o familiares que recogerán. Desaparecidos: Salvador Barbeito y Emilio Barletti. En la madrugada del domingo 4 de julio del 76, 3 sacerdotes y 2 seminaristas fueron salvajemente asesinados en la parroquia de San Patricio del barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Los 3 sacerdotes eran los padres palotinos Alfredo de Aden, Alfredo Kelly, Pedro Dufau
y los seminaristas eran Salvador Barbeito y Emilio Barletti. El reconocimiento es para los familiares Gastón Barletti y María Victoria Limongelli. Ante su ausencia por razones de imposibilidad sobrevenida, recoge Fernando Eduardo González el reconocimiento de ambos. Desaparecidos Regino Adolfo González y María Consuelo Castaño Blanco. María Consuelo, nacida en Galicia, emigrada a la Argentina a los 6 años, se casó con Regino Adolfo González, originario de las Islas Canarias, en 1973. Toda la familia fue secuestrada en septiembre de 1979. De Regino, desgraciadamente, nunca más se volvió a saber. Consuelo, afortunadamente, tras ser detenida en Campo de Mayo, fue juzgada por un tribunal y condenada a 18 años de prisión, de los que llegará a cumplir 4 en la cárcel de Devoto. Desde su liberación, Consuelo combinó su labor docente con su participación en la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina. Los familiares reconocidos son María Consuelo Castaño Blanco. Por favor. Recoge su diploma y el de María Ángeles Castaño Blanco. Eva Judith González Castaño. Delia Teresa González Castaño. Tomás Fernández Castaño. Milagros Valeria Vera. Y en nombre de Santiago Besuri y Francisco Besuri, recoge Delia Teresa González Castaño. Desaparecidos familia Labrador. Víctor Labrador. Como les decía, Víctor Labrador nació en San Esteban de la Sierra, en Salamanca, el año 1919. Emigra con su familia a Argentina. En 1976, en concreto el 13 de septiembre, desaparecería su hijo menor, Miguel Ángel. Tenía 25 años. Meses después, un grupo de hombres armados allanan su casa. Víctor pensó que su hijo Palmiro también estaba en peligro, por lo cual corrió a avisarle. El resultado, más que desgraciado, fue que lo mataron a él, a su hijo Palmiro y a su nuera Edith. Los familiares a los que hoy convocamos son Tomás Labrador, por favor. Y Martín Labrador, por favor.
Desaparecido Urbano López Fernández. Urbano nació el 12 de febrero del 48 en Cancelas, provincia de Lugo, en España. Cuando Urbano fue secuestrado el 16 de diciembre del 76, la familia vivía en Ituazingó, provincia de Buenos Aires. Según los relatos de los vecinos que vieron lo sucedido, esa fatídica tarde un grupo de hombres que se trasladaban en una camioneta llevaron por la fuerza a Urbano cuando éste volvía de trabajar. Nunca más se le volvió a ver ni se supo nada de él. Ituazingó se encuentra al norte del partido de Morón y esa zona pertenecía a la primera brigada aérea El Palomar. Quizás estuvo detenido en algún centro de detención dependiente de esa brigada, pero nadie lo vio en ningún lugar. Tenía 28 años. María del Carmen Lupo escapó sana y salva, gracias a los vecinos que le avisaron. María corrió desesperada con su bebé en brazos y un embarazo de 3 meses en el vientre. Poco después nació un varón que fue bautizado con el nombre de Rodolfo en honor a un compañero asesinado por la organización terrorista Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como AAA. Familiares, María del Carmen Lupo, por favor, y Rodolfo López Lupo. Finalmente, un reconocimiento colectivo a la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina. Recoge Alejandra Elena Souto, por favor. Permítanme una palabra simplemente como diplomático. Hay un verso de la poeta Emily Dickinson que señala que si contribuyo a evitar que un corazón se rompa, mi vida habrá tenido sentido. Y después añade, si calmo una pena, habrá tenido sentido. Qué gusto poder estar aquí para contribuir a ello. Gracias. Continuamos este acto dando la palabra a una mujer cuya vida ha estado profundamente vinculada a la búsqueda de la memoria, verdad y justicia. Consuelo Castaño ha sido una de las voces fundamentales en la defensa de los derechos de los familiares de españoles desaparecidos en Argentina. Desde la Comisión de Españoles Desaparecidos ha trabajado durante décadas para mantener viva la memoria de las víctimas, acompañar a las familias y reclamar reconocimiento institucional y justicia para quienes fueron perseguidos y asesinados por la dictadura. Su compromiso ha sido también el de muchas otras personas que nunca aceptaron el silencio ni la indiferencia. Gracias a esa perseverancia, hoy podemos celebrar este acto de homenaje y reparación. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina, doña Consuelo Castaño. Muy buenas tardes a todos. Después de lo que vieron en el video, a mí me queda muy poco por decir. Pero sobre todo, agradecer. Agradecer y recordar que estas 307 víctimas de la lista tienen una historia y detrás de esa historia hay algo muy, muy valiente, que son sus padres. Sus padres que emigraron, que creyeron que después de haber vivido lo que vivieron en España,
aquí iban a tener un mundo de paz donde pudieran darle estudio a sus hijos, vivieron el segundo horror. Pero nos hemos quedado con algo muy importante, que es saber que ese horror tiene detrás mucha luz. La luz es lo que sus hijos le mostraron a sus propios padres. Las madres españolas llevaban con orgullo el nombre de sus hijos. Eran alegres. Me llegaron a convencer realmente que yo debía participar junto a ellas, a pesar de la tragedia que había vivido, porque ellas querían sentirse que en la representación de la gente más joven veían a sus hijos. La Comisión de Desaparecidos Españoles no existiría sin la ayuda de los organismos de derechos humanos en Argentina. Quiero agradecer especialmente a esos organismos, a las personas presentes, a todos los diplomáticos que nos acompañaron y en primer lugar, aunque lo he dejado para el final, al señor ministro Víctor Ángel Torres, porque no está aquí solamente por una política de Estado. Los que hemos pasado por muchos caminos de dolor, sabemos reconocer quiénes verdaderamente nos acompañan. Está aquí porque quiere acompañarnos. Y si está aquí porque quiere acompañarnos, también significa que de aquí en más seguiremos acompañándonos en todas las políticas que se puedan realizar. Señor embajador, usted hasta ahora ha estado al lado nuestro en todo sentido y me parece que este acto que se está realizando aquí también es un gesto más de estar cerca nuestro. Agradezco a todos, pero quiero hacer una pequeña reflexión. El equipo de antropología forense, y a quien tengo que agradecer fundamentalmente Mercedes Salado Puerto, les llevó mucho tiempo la reconstrucción de esta lista de 300 españoles. Colaboró la Comisión de Desaparecidos Españoles, colaboró quien era el consejero de la Embajada, Carlos López Ortiz, y colaboró también la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Vemos el dolor, pero también tenemos que ver los ideales. Estamos aquí porque valoramos esos ideales. Gracias a todos. Muchas gracias, Consuelo, por tus palabras. Y bueno, la memoria democrática también se construye preservando testimonios, documentos, imágenes y relatos que permiten transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido. Vamos a dar la palabra ahora al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ministro, por favor. Buenas tardes, embajador de España en Argentina, Joaquín Aristegui, secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, diputados de la legislatura de Buenos Aires, representantes de la sociedad civil, de los derechos humanos, familiares y víctimas, amigas y amigos todos. Un argentino universal, Jorge Luis Borges, escribió lo siguiente: en las promesas hay algo inmortal. Y creo que así es. Una promesa es un puente tendido hacia el futuro que no se puede romper. Hoy estamos aquí, amigas y amigos, señoras y señores, para cumplir con una promesa que nació en este mismo lugar hace 7 meses, en este enclave. Lo recordará bien Consuelo. Hace 7 meses, aquel día, ella nos puso un deber por cumplir. Me dijiste, Consuelo, que el primer paso para la reparación de la memoria de los españoles y de las españolas asesinados o hechos desaparecer por la dictadura militar era compromiso que no habíamos cumplido en España, publicar sus nombres y sus apellidos. Sus nombres y sus apellidos que ahí están en esa pantalla, porque los números no sufren, no sienten, ni tienen rostro.
No tienen miedo, ni sangran, ni tampoco lloran. Los números no cuentan historias como las que vivieron nuestros homenajeados y homenajeadas de hoy, y el resto de los 307 víctimas que constan en el boletín oficial del Estado español desde el pasado 24 de marzo, año en que se cumplía 50 años del golpe militar de la Junta. Y lo hicimos entonces y hoy lo trasladamos aquí en virtud de aquella promesa que te hice, Consuelo. Por tanto, quiero darte las gracias a ti por no desfallecer, por ponernos deberes y por luchar cada día de tu vida para que se reconozca el sacrificio de nuestras y de nuestros compatriotas. Eres sin duda, son ustedes ejemplos que nos inspiran, nos dan aliento para seguir haciendo justicia a quienes lo dieron todo, incluso su vida, por la libertad y por la democracia. Hoy, amigas y amigos, celebramos un acto de reparación. Lo hicimos también en Madrid, y este acto nos interpela y nos invita, lo hacía Consuelo al final de su intervención, a reflexionar. Es verdad que compartimos mucho en las dos orillas. Los dos países hemos sufrido el azote del totalitarismo. Los dos pueblos hemos sido víctimas del terror de Estado y todavía hay mucho que sanar. Fueron procesos históricos distintos, sí, pero a la vez en lo fundamental similares. Poderes omnímodos que violentaron la legitimidad democrática, que no dejaron espacio para la disidencia y que cercenaron sin piedad y de forma sistemática las libertades y los derechos de la mayoría social. Y la crueldad de los verdugos no tuvo límite, lo hemos visto en la presentación de ese vídeo. Lo vimos también en nuestra anterior visita a Buenos Aires, cuando pudimos recorrer el Museo Sitio de Memoria ESMA. Allí, igual que ocurre cuando se cruzan las puertas de un campo de exterminio nazi, un escalofrío recorre la espalda. Las paredes parecen estrecharse y poco a poco la respiración se torna más trabajosa por lo que aconteció en aquellas estancias infames. Sí, pero también por el espanto que supone tener conciencia de hasta qué profundo pozo puede caer la condición humana cuando desaparecen los valores democráticos, cuando el odio aplasta a la empatía. Por eso es nuestro deber recuperar todas esas vidas rotas, recomponer ese puzzle que es el pasado y que el olvido jamás vuelva a ser la respuesta. No hay otra manera para reparar el daño y eso se lo debemos a cada una de esas víctimas que están ahí y han esperado demasiado. En el homenaje que hicimos en Madrid, el actor Juan Diego Boto, hijo, como saben, de una víctima hecha desaparecer por la Junta Militar, dijo: la memoria es un territorio en disputa. Y añadió: cada día en el que nos enfrentamos a esa disputa, si no lo hacemos, es un terreno que perdemos. Y es así. Quienes creemos en la democracia, en la igualdad, en la libertad, no podemos dejar de luchar. No podemos permitir que se blanqueen los regímenes que dejaron nuestros países arrasados y heridos de muerte. Porque esa amnesia es una amnesia interesada y tiene el claro objetivo de inocular poco a poco postulados que creíamos desterrados para siempre. Seríamos ingenuos si pensáramos que no nos estamos jugando nada, porque es al revés, nos lo estamos jugando todo. Y por eso el gobierno del que forme parte, el gobierno de España, lo tenemos claro. Ninguna pregunta debe quedar sin responder, ninguna víctima sin reparar, ningún cuerpo sin exhumar y ninguna historia sin contar. Porque las políticas de memoria son un eje fundamental para la convivencia y el progreso. Es el árbol que no puede crecer si tiene las raíces podridas. La juventud, y veo aquí gente joven, debe saber qué pasó y conocer a quienes se sacrificaron por la democracia que hoy estos jóvenes disfrutan y que también nosotros disfrutamos. Esa es la única manera de que no sucumba a los cantos de sirena
de los que se han apropiado de la palabra libertad y que en realidad persiguen cortarle las alas. Debemos mirar atrás con rigor y agradecer a nuestros antepasados su sacrificio. Abrazar, como lo hemos hecho con la Ley de Memoria Democrática, a las víctimas y ahora a los descendientes del exilio y la emigración con los procesos de nacionalización que están en marcha. Vengo de una semana intensa, vengo de Uruguay, y allí decía en Uruguay que la nacionalidad no es únicamente un vínculo jurídico, es también una reparación moral y una afirmación de pertenencia. Con cada expediente resuelto, con cada inscripción, con cada pasaporte entregado, logramos con hechos y palabras también ese abismo que provoca la nostalgia y rubricamos el reencuentro con la patria perdida y ahora recuperada. Más aquí, en Argentina, donde ya hay 86.000 nuevos españoles y españolas con esta ley. Y se han realizado ya más de 1 millón de peticiones de descendientes. Les tengo que dar la buena noticia, que todas ellas tienen legalmente garantizado su derecho. Hoy, con este humilde acto, queremos, de cierta manera, sanar heridas y reivindicar el derecho de todo ser humano a ser libre, a pensar con libertad, a amar sin cortapisa, y a que pueda construir su vida en paz. Y eso requiere compromiso. Otro gran argentino universal lo dijo, Ernesto Sábato. La libertad, escribió, no es un lujo que se adquiere una vez y para siempre. Es una conquista constante y cotidiana que exige coraje. Por tanto, coraje. Honremos a las víctimas con coraje. Son nuestras raíces y hagámoslo con coraje, porque ellos son el material que construye, porque dieron su vida con coraje nuestra democracia. Por las 307 personas, por cada una y por todas las víctimas. Que la impunidad no venza jamás al olvido. Nos vamos de Argentina con los brazos extendidos. El Atlántico nos separa, pero a la vez nos hermana por momentos difíciles de nuestra historia y por el reconocimiento a quienes hacen que hoy nosotros vivamos en libertad. Y no olvidemos nunca, jamás, que memoria es democracia. Muchas gracias, ministro. Y bueno, llegamos al final de este acto de homenaje a las víctimas españolas. Hoy hemos recordado nombres, historias y ausencias, pero también hemos recordado algo esencial, que ninguna desaparición logra borrar del todo una vida mientras exista memoria. Memoria de las familias, memoria de quienes buscaron durante décadas, memoria de quienes siguen preguntando dónde están y la memoria de las democracias, que asumen la obligación de reconocer a las víctimas y defender los derechos humanos frente al olvido y la impunidad. Gracias a las familias por su ejemplo de dignidad y perseverancia. Gracias a las organizaciones memorialistas y de derechos humanos. Gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Memoria es democracia y la memoria, como la justicia y la verdad, necesita ser defendida cada día. Muchas gracias. Les invitamos a quedarse con nosotros porque vamos a compartir ahora un vino español ofrecido por la embajada. Y bueno, eso ya lo dejo ya. Pero bueno, vamos a tomar un vino.